Muy bien, hermanos, buenos días. Espero que hayan amanecido súper bien. La verdad he estado disfrutando muchísimo el estudio de los nombres de Dios porque he podido aprender a conocer al Señor un poquito más profundamente, ¿verdad? Y viera que uno de los que más me ha llamado la atención de los tres que ya hemos visto, con este sería el número 4, justamente es el que voy a hablar hoy. Y me ha llamado la atención porque me di cuenta de que solamente había observado el 50%, o sea, había tenido nada más una vista muy superficial de lo que realmente significa este nombre. Y yo decía, Señor, wow, qué impresionante. Y ustedes se van a dar cuenta porque por lo general nos encanta este nombre. Nos fascina hablar de Jehová Jireh. ¿Por qué? Porque es el Dios de ¿qué? De la provisión. ¿Y a quién no le gusta eso, verdad? Y nos encanta hablar de ese Jehová Jireh. Pero es que la verdad, cuando hablamos de Jehová Jireh, nos vamos a dar cuenta de que más allá de la provisión hay algo previo que es sumamente poderoso y que por lo general nosotros a veces no tomamos en consideración. Y en mi caso, Dios me habló mucho y me golpeó mucho estudiándolo, y ojalá también lo haga con ustedes. Que agarren en nuestros corazones y nuestras mentes y lo sacuda, porque así vamos a poder conocer más a nuestro Señor. Y eso es lo lindo y lo importante de estudiar su palabra. Ahora, Jehová Jireh es un nombre compuesto y aquí voy a explicar un poquito esto. Los que hemos visto ahorita, Elohim, Jehová, el tetragramatón o el nombre, el innombrable, ¿verdad? Las 4 letras consonantes, y el Shaddai, son nombres en donde ha sido Dios mismo que se ha revelado al hombre por medio de este nombre. O sea, ha sido Dios el que ha tomado la iniciativa de revelarse al hombre por medio de estos 3 nombres. Pero no es igual con Jehová Jireh, no es de la misma manera que lo hace. Recordamos que con Moisés, cuando le dijo, le dirás a tu pueblo que yo soy el gran yo soy, fue Jehová que le dijo que se quiso revelar con ese nombre a Moisés. Después con Abraham se quiso revelar como el Shaddai. Recuerde que en Éxodo 6 habíamos leído que él decía, y yo me revelé a los padres como el omnipotente, como el todopoderoso. Pero vamos a ver que ahora con Jehová Jireh no es el mismo Dios que viene a decirle al hombre, yo soy Jehová Jireh. No. Es más bien el hombre que va a conocer a Dios como Jehová Jireh. Es el hombre que le va a dar a Dios ese nombre. Y vayamos a Génesis 22 para que me entiendan un poquito esto. Y ahí vamos a encontrar con Abraham, porque este nombre también va a ser revelado en Abraham. Y en Génesis 22, versículo 14, ¿qué dice? Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, ¿cómo? Jehová proveerá. Entonces, esto es lo que les estoy diciendo, que los nombres compuestos no son nombres en donde ha sido Dios directamente que ha venido al hombre a decirle, yo soy Jehová Jireh. No, sino es el hombre que en comunicación, en experiencia de vida, en comunión y en relación de ese conocimiento de Dios, llegó a un punto en donde se dio una circunstancia en donde llevó a Abraham a decir, Jehová ¿qué? Jireh, Jehová proveerá. Entonces esta es la diferencia que vamos a encontrar entre los nombres compuestos de Dios y los nombres como el Shaddai, Elohim y Yahvé, que son nombres en donde ha sido Dios personalmente hablando al hombre y revelándose al hombre con ese nombre.
Pero aquí vemos que es todo lo contrario. Es el hombre que ha tomado por la experiencia de vida, y que ya vamos a ver cuál es la experiencia y la situación y la circunstancia, en donde Abraham ha llegado a decir: conozco ahora a Jehová que Jireh. ¿Me siguieron la idea? Entonces, este nombre compuesto lo que nos va a manifestar es ¿a quién? A Jehová. Y ahora se le va a agregar a ese Jehová una palabra más que prácticamente va a funcionar como un sustantivo, en donde vamos a encontrar al sujeto de ese sustantivo, que se le va a añadir un adjetivo. En este caso, el sujeto, el sustantivo es Jehová, y ese adjetivo es Jireh. ¿Por qué? Porque Jireh va a calificar una característica de lo que es Dios. Y esa característica es el Dios ¿de qué? De la provisión. ¿Estamos claros ahí? Muy bien. Entonces, con eso en mente, Jireh se va a manifestar y se va a revelar de una manera indirecta, y va a ser Abraham el que va a conocer a ese Jehová Jireh en todo este proceso y este relato en Génesis capítulo 22. Entonces, vamos a ir a la siguiente. Y aquí es donde ya empieza el choque en nuestras mentes. Y solo con ese título ya nos vamos a dar cuenta a lo que quiero llegar. Pero Jireh no es símbolo de prosperidad, sino de prueba. ¿Cómo, Daniel? No es símbolo de prosperidad, sino de prueba. Uf, impresionante. Y vamos a ver por qué. Entendamos primeramente el precedente. Jehová había cumplido ya la promesa a Abraham de que le iba a dar ¿a quién? A Isaac. ¿Cierto? Ya en capítulo 18, ya Dios había dado el cumplimiento del tiempo. ¿Para qué? Para que Isaac naciera. Ya habían recibido esa promesa. Y recuerden que el domingo pasado les había dicho que había sido un proceso, ¿verdad? Desde el capítulo 12 de Génesis, el Señor había prometido a Abraham, después hubo una confirmación en el capítulo 13, después en el capítulo 15 el Señor tuvo que volver a recordarle, ¿verdad, Abraham, de esa promesa. Llegó el capítulo 17 y le vuelve a recordar la promesa, y hasta el capítulo 18 cumple la promesa. Y durante esos capítulos hubieron una sucesión de eventos y de circunstancias en donde Dios trabajó en la vida y en la fe de Abraham. Pero ese es el precedente. Pero ahora veamos el presente. Porque del capítulo 12 de Abraham al 22, aquí este presente del capítulo 22, vamos a observar de que ahora, después de todo lo que sucedió, después de la promesa, de todos los eventos y el cumplimiento de la promesa, llega Jehová y le dice a Abraham: Abraham, ahora usted me va a tener que entregar a ese hijo que yo le prometí. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que el precedente para que Abraham llegara a conocer a Jehová Jireh fue un precedente de prueba, y ahora aquí en el capítulo 22 va a poner a prueba su obediencia y su fe. ¿Y aquí voy con esto? De que Jehová Jireh no se va a manifestar, y no se manifestó hasta que el corazón de Abraham fuese probado en su totalidad. Entonces vemos que en Génesis capítulo 22 llega y dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y le dice: toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y vean aquí y pónganle atención a la descripción, a las palabras que Jehová usa. Dijimos que el precedente era desde el capítulo 12 de Génesis, en donde Jehová prometió a Abraham, y que había sucedido un montón de eventos hasta que llegó el cumplimiento de la promesa, y que después de todas las circunstancias Jehová promete y le da a Isaac a Abraham. Y ahora Jehová le dice a Isaac, Abraham, lo que usted tanto deseaba, lo que tanto le venía prometiendo, lo que tanto
ahora yo te lo estoy pidiendo, démelo. Y las palabras que usa, primero, ahí las puse, tu hijo, después le dice, tu único hijo, como haciéndole ver a Abraham, es que es lo más preciado que tú tienes, como haciéndole recordar, como diciendo, le meto el dedo en la llaga a Abraham, y le estoy haciendo recordar que lo más valioso que él tiene, que lo más valioso que había esperado, que lo más valioso y lo que más atesora, que era su hijo Isaac, sí, tu hijo, tu único hijo, y después le agrega, a quien amas, sacrifícalo. Porque eso es lo que le está pidiendo. Y madres, padres aquí presentes, a ustedes no hay que decirles que su hijo es su hijo, que los aman y que darían todo por ellos, porque ya es algo que ustedes saben. Pero vemos de que Jehová llega, ¿verdad? Y les hace ese recordatorio, como que golpeando más bien y haciendo más pesada la prueba que está poniendo en Abraham, porque le dice, es que es tu hijo, el hijo de la promesa, es tu único hijo, porque es el hijo de la promesa, es el hijo a quien usted ama, y a ese a quien usted ama, lo va a tener que sacrificar. Uf, le está poniendo un peso más grande en la espalda de Abraham. Entonces aquí ya estamos viendo de que Jireh no solamente es un símbolo de prosperidad, sino es un símbolo de prueba. ¿Por qué? Porque antes de que se manifestara Jireh en la vida de Abraham, antes de que Abraham conociera a Jireh, Abraham fue probado. La obediencia y la fe de Abraham fueron probadas. Y aquí vamos a ver un aspecto muy importante. Jireh provee todo, ¿sí? Jehová tiene el poder para proveer todo, pero también pide todo de nosotros como hijos de Dios. Y aquí es la parte en donde nosotros decimos, y es la parte en la que yo les digo, que tenemos la vista muy corta de este nombre de Dios. Y que no hemos aprendido realmente el 100% de lo que este nombre de Dios nos enseña. Porque por lo general cuando hablamos de Jehová Jireh nos quedamos solamente con el Dios que tiene el poder para proveer todo. Pero no estamos viendo aquí en el contexto de Abraham que también es el Dios que pide todo de nosotros como sus hijos. Porque Abraham le pidió todo, le pidió a su hijo, a su único hijo, a quien amaba. Entonces es muy bonito cuando hablamos de Jehová Jireh, nos encanta, pero es porque estamos solamente viendo con un ojo. Estamos viendo nada más un 50% de lo que manifiesta Jehová Jireh. Y vemos que todo el contexto del capítulo 22 de Génesis, en donde se manifiesta este nombre de Dios, todo el contexto es prueba, es entrega, es sacrificio. Y después de que se cumple esto, viene ¿qué? La provisión. Y para poder entender esto de una mejor manera, vamos a ver 3 puntos importantes que se ven en este capítulo 22. Y el punto número 1 que yo puse ahí es, la obediencia no contradice. Y vemos de que en el versículo 3 dice, Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Vemos 3 aspectos. Número 1, se levantó muy temprano. Nos está hablando de qué? De la responsabilidad de Abraham. En el momento en que Jehová le dijo, vas a entregarme a tu hijo, vas a sacrificar tu hijo, ¿qué hizo Abraham? ¿Se quejó? Señor, es que después de que en Génesis capítulo 12 me dijiste que me ibas a hacer una gran prole y una gran nación y que me ibas a multiplicar y que me ibas a dar un hijo y que aquí y que allá, ahora me lo estás quitando, ahora me lo estás ofreciendo. ¿Esa fue la respuesta de Abraham? No. ¿Fue contradicción de Abraham? ¿Fue queja de Abraham? No. Fue una obediencia que no contradice el plan soberano de Dios. Y vemos de que él se levantó tempranito.
Y habla de la responsabilidad de Abraham, y no solamente eso, sino dice, cortó leña. Imagínense ustedes, es que yo quiero que ustedes se metan en esa historia. Imagínense que usted tenga que levantarse a las 4 de la mañana, porque usted sabe de que va a ir a Moria a entregar, a sacrificar a su hijo, y que usted tenga que ir a agarrar el hacha y empezar a cortar la leña, y cada golpe a la leña que usted le da, sabiendo de que esa leña va a ser para prenderle fuego a su hijo. Pero ahí estaba Abraham, con una obediencia que no estaba contradiciendo el plan y la soberanía de Dios en su vida, mostrando responsabilidad, mostrando diligencia y mostrando prontitud. ¿Por qué? Porque en el momento en que alistó todo lo necesario para el holocausto, se fue al lugar. Hermanos, ¿y cuánto nos hace falta a nosotros aprender de esto? Y es que esta es la parte que le digo que muchas veces no vemos cuando queremos que Jehová Jireh se revele a nuestra vida. Y es que queremos ver la provisión de Dios en nuestra vida en todo momento. Y nos encanta hablar de Jehová Jireh, pero Jehová Jireh nos pide obediencia, y nos pide una obediencia sin contradicción, nos pide una obediencia responsable, nos pide una obediencia diligente, nos pide una obediencia con prontitud. ¿A qué? A su palabra. Y no podemos esperar que Jehová Jireh se manifieste en nuestra vida hasta que no tengamos este nivel de obediencia. Punto número 2. No solamente una fe que no una obediencia que no contradice, sino una fe que no duda. Versículo 4 al 8. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios sé qué proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, una fe que no duda. 3 aspectos aquí. Número 1 dice: al tercer día. O sea que Abraham ya llevaba ¿cuántos días caminando? 3. Y todavía no había llegado al lugar. ¿Y qué? ¿Abraham no pudo arrepentirse tal vez al día y medio de camino, a los 2 días de camino? Imagínense ustedes lo que Abraham iba caminando. Ya llevaba 3 días caminando, pensando en que iba a ir a sacrificar a su hijo. Y en su humanidad pudo haber dicho: me arrepiento de esto, voy para atrás, ¿cómo voy yo a sacrificar a Isaac? Claro que sí, ¿por qué? Porque era humano, podía haberlo hecho. Pero ¿qué es lo que manifiesta Abraham? Una fe que no duda, una fe constante. Y que cada paso que iba dando permanecía en fe. Y no solo permanecía en fe, sino que permanecía en confianza. ¿Por qué? Porque le dice a los siervos: ustedes esperen aquí, porque yo y mi hijo iremos, y después ¿qué? Volveremos. ¿Cómo? Si ya Jehová me había dicho que iba a sacrificar a Isaac, ¿por qué Abraham dice que voy a ir, que voy a adorar y que después voy a regresar con mi hijo? ¿Por qué? Porque a pesar de que Abraham no entendía, porque a pesar de que Abraham tal vez no entendía por qué Jehová, después de todo lo que había vivido y de la promesa que le había hecho, ahora le estaba pidiendo a su único hijo Isaac en sacrificio. Y no entendía tal vez. Pero es que la fe a veces no se trata de entender los planes de Dios de nuestra vida, se trata de confiar en que lo que Dios hace y nos pide está bajo su control, bajo su soberanía y bajo su propósito perfecto para cada uno de nosotros. Y Abraham entendía esto. Y a pesar de que no podría tal vez tener una respuesta en ese momento de la petición que Jehová le estaba haciendo,
él confiaba. ¿Por qué? Porque dijo, voy a ir y voy a volver. No sabía tal vez que iba a llegar a ser Jehová en ese momento. No sabía cómo iba a actuar Jehová en ese momento, pero él confiaba. Al punto en que dijo, voy, adoro y regreso con mi hijo. Y esa confianza lo llevó a tener ¿qué? Una esperanza. ¿Por qué? Porque cuando Isaac llega y le dice, papi, yo veo todo lo necesario aquí para el holocausto, pero ¿dónde está el cordero? Tranquilo, hijo, Dios se va a encargar de eso. Dios se encargará de proveer lo necesario, lo que hace falta. La esperanza de Abraham, de que sabía de que Jehová podía hacer cualquier cosa, de que Jehová podía proveer cualquier cosa, de que Jehová podía, la esperanza de Abraham. Entonces vemos una fe que no duda. ¿Por qué? Porque era una fe constante, una fe con una confianza puesta en Jehová, y una confianza puesta en Jehová que lo llevaba ¿a tener esperanza en ese Dios que había tratado con él desde Génesis capítulo 12. Una fe que no duda. Hermanos, nosotros queremos la manifestación de Jehová Jireh en nuestra vida, pero a veces somos como las ondas del mar, vamos y venimos, somos inconstantes en nuestros caminos y nuestra fe es inconstante. Nuestra confianza muchas veces está puesta en nuestra propia fuerza y no en la suficiencia de Dios. Y nuestra esperanza muchas veces está puesta en lo que yo pueda hacer o en lo que el mundo me pueda dar y no en el objeto de toda confianza y esperanza que es Jehová de los ejércitos. Entonces queremos la manifestación de Jehová Jireh en nuestra vida, pero Dios no solamente nos pide una obediencia sin contradicciones a sus planes y mandatos y peticiones, sino que también nos pide que tengamos una fe que no duda de lo que Dios es y de lo que Dios puede hacer. Y número 3, la fe verdadera obedece. La fe verdadera se pone en acción. Porque del 9 al 12 vamos a encontrar de que primeramente dice, y cuando llegaron al lugar, y como dije ahí, Abraham pudo haber tomado la decisión de mirar atrás y devolverse, pero él fue obediente hasta el final y llegó al lugar que Jehová le había dicho que tenía que ir para ofrecer a su hijo Isaac. Pero no solamente llegó, sino que dice, edificó ahí, ¿qué? Un altar. Hermanos, y esto es algo tremendo. ¿Por qué? Porque tengan en mente de que Abraham tenía que sacrificar a Isaac, pero ese sacrificio, ese holocausto, Abraham no lo veía de ninguna otra manera, sino como un acto de ¿qué? De adoración a Jehová. ¿Por qué? Porque estaba edificando un altar. En su corazón estaba adorando ya al Señor y estaba entregándole todo a Jehová, a su hijo, a su único hijo, a Isaac. Y su obediencia y su fe lo llevó a la acción. ¿A qué? A que él pudiera llegar y entender de que lo que estaba haciendo ahí iba a ser un acto de adoración a Jehová. Porque desde que agarró los tronquitos de madera, los empezó a cortar, los cargó y se los llevó. Ya Abraham estaba pensando en ¿qué? En ir a Moria a adorar a Jehová. Y es que en medio de la prueba muchas veces lo que menos hacemos es adorar a Jehová, Y es que en medio de la prueba y de la circunstancia, muchas veces queremos ver la manifestación de Jehová Jireh para que provea todas nuestras necesidades, pero no vemos la otra parte en donde tenemos que tener una entrega total primero con Dios. Y Abraham tenía esa entrega total con Jehová. ¿Por qué? Porque estaba dispuesto a entregar a su único hijo, a Isaac. Al punto en que levantó su mano contra Isaac con el cuchillo completamente
Y hasta ese momento llegó el ángel de Jehová y le habló y le dijo, para papi, todavía no, Abrahamcito, todavía no. Ya me he dado cuenta de que su corazón está completamente entregado a mí. Y ahí es donde viene la glorificación. Y ahí es donde viene y se completa todo ese proceso desde Génesis capítulo 12 en la vida de Abraham. Y aquí es donde Abraham realmente manifiesta a Dios su corazón. Y aquí es donde Abraham se gana el título del padre de la fe. ¿Por qué? Porque tuvo un corazón completamente entregado a Jehová. Porque tuvo un corazón que estuvo dispuesto a entregarle también el mayor tesoro, lo más valioso que tenía, que era el hijo de la promesa. Y aquí es donde yo les digo y les repito, hermanos, antes de que Jehová Jireh se revele en nuestra vida, Dios pide todo de mí. Una obediencia total, una fe plena, una acción total de nuestras vidas, una obediencia completa. Y no vamos a poder ver la manifestación de Jireh hasta que no entendamos este aspecto importante. Entonces, Jehová Jireh va a proveer, pero Jehová Jireh también va a pedir, es lo que les vengo diciendo. Le pidió a Abraham, a Isaac, a su único hijo, a todo lo que tenía. Abraham fue probado en obediencia, entregando a Isaac. Y ahí experimentó a quién, al Dios de la provisión. Y veamos ahí versículo 13 del capítulo 22. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová ¿qué? Proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y vemos de que Jehová Jireh se manifestó hasta qué momento. Hasta el momento en donde Abraham se entregó por completo, hasta el momento en donde la fe de Abraham fue probada por completo, hasta el momento en donde Abraham le entregó a Jehová su mayor tesoro, lo que más le importaba, el hijo de la promesa, se lo dio absolutamente todo. Y ahí Jehová Jireh se manifestó en su vida, en provisión. Queremos a Jehová Jireh en nuestra vida, hermanos, para que provea todas nuestras necesidades. Y nos encanta hablar de Jehová Jireh. Pero ¿cuánto le estoy entregando yo a Dios? Le he entregado toda mi obediencia, le he entregado, tengo una fe plena, una esperanza, una confianza plena yo en el Señor. Le estoy dando todo al Señor. Hay algo que todavía estoy reteniendo en mi corazón que no le he entregado al Señor. Hay algo que no estoy dispuesto a entregarle al Señor. Hay algo que todavía está ahí que yo quiero retener y que quiero abrazar y que no quiero entregárselo al Señor. Hay algo. Jehová Jireh es capaz de proveerme todo lo necesario, pero también me va a pedir mi obediencia y mi fe en acción. Porque así lo hizo con Abraham. Y otro versículo que conocemos al derecho y al revés, y nos encanta también recitarlo y meditarlo, pero muchas veces también lo recitamos al 50%, lo meditamos al 50%, o ponemos el foco solamente en la mitad del versículo, y es en Mateo 6:33, y que dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y nos encanta porque leemos el texto en donde Dios dice de que así como a los lirios del campo los viste tan maravillosamente, a nosotros no nos va a hacer falta vestido, no nos va a hacer falta el pan, no nos va a hacer falta el alimento. Y nosotros decimos amén, gloria a Dios, porque el Señor está ahí proveyendo para todo lo necesario. Pero muchas veces omitimos: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué? Porque Jehová primeramente pide.
Y hay una condición ahí. Yo le proveo todo lo necesario, pero usted primeramente tiene que buscar el reino de Dios y su justicia. Daniel, usted primeramente tiene que buscar el reino de Dios y su justicia. Y va a ver la manifestación de Jehová Jireh en su vida. Y así lo hizo con Abraham. ¿Y qué son las cosas que nos pide Dios? Nos pide un montón. Pero yo apunté unos versiculillos ahí, Proverbios 23, para leer algunos textos. ¿Y qué es lo que me pide Dios? ¿Qué fue lo que le pidió Jehová a Abraham? ¿A su hijo? No, le pidió esto. Versículo 26, dame, hijo mío, tu corazón. Eso fue lo que le pidió a Abraham. Y eso es lo que me pide a mí. Dame, hijo mío, tu corazón. Y miren tus ojos por mis caminos. ¿Qué es otra cosa que me pide el Señor a mí? Ahí 3:9, Proverbios. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Por qué? Porque nos quedamos con el 50% de que quiero que Jehová Jireh se manifieste en mi vida y que me dé todo lo que yo necesito y todo lo que yo quiero y todo lo que yo deseo. Pero después nos olvidamos de la otra parte, ¿eh? Y muchas veces Jehová Jireh no se va a manifestar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos siendo fieles con lo que el Señor nos está dando. Y queremos que Jehová Jireh se manifieste en nuestra vida, pero no estamos honrando a Dios con lo que Dios nos está dando en su provisión. ¿Y qué otra cosa nos pide el Señor a nosotros? Ese primera de Pedro 1, 15 y 16, que lo conocemos. Sed santos porque yo soy ¿qué? Santo. Nos pide santificación, nos pide obediencia. Pero muchas veces queremos ver la manifestación de Jehová Jireh en nuestra vida cuando nuestra vida no es santa. Cuando nuestra vida en vez de estar apartada del pecado está más bien coqueteando y jugando y disfrutando del pecado. Entonces, ¿cómo vamos a querer la manifestación de Jehová Jireh en nuestra vida? Es que hay cosas que Dios pide primero. Y buscar el reino de Dios y su justicia es esto. Y Dios pide una entrega de mi corazón total, no a medias, no por partes. Y así lo hizo con Abraham. Lo probó, le pidió todo. Y Abraham entregó todo. Y en ese momento experimentó ¿a quién? A Jehová Jireh. ¿Y saben qué? Muchas veces decimos amén, amén, amén cuando Jehová Jireh provee, pero cuando Jehová Jireh pide, a veces hacemos silencio. Y yo dije, pum, pum. Y es que cuando se para alguien aquí, el Señor nos va a prosperar, el Señor nos va a sustentar, el Señor nos va a proveer, el Señor nos va a ayudar, el Señor es nuestro ayudador, el Señor, y todo el mundo amén, 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 amén. Pero cuando Jehová pide, a veces el amén no se escucha por ningún lado. Y tenemos que aprender a ver el corazón de Abraham. Que Abraham no pudo experimentar a Jehová Jireh hasta que él no le entregó todo. ¿Por qué? Porque Jehová se lo pidió todo en ese momento. Jehová Jireh nos pide fe y obediencia para poner su palabra por obra. Y aquí unos
unas preguntas para meditar. Cuando tenemos necesidad, clamamos a Jireh, ¿cierto? Pero cuando vemos la necesidad del hermano, clamamos a Jireh, pero recuerden que clamar a Jireh es accionar, como lo hizo Abraham. Jireh para nuestra alacena, Jireh para nuestras deudas, Jireh para nuestro alquiler, Jireh está para nuestros caprichos, pero ¿existe Jehová Jireh para los diezmos y las ofrendas en nuestra iglesia? Y saben que es algo que me llama demasiado la atención, que cuando hablamos a veces de dinero, de diezmos y ofrendas en la iglesia, se siente un ambiente como que no me gusta que me hablen de eso. A veces es gravoso, a veces es chocante al oído escuchar de que yo tengo que diezmar y ofrendar. Y se los digo así, con toda libertad, porque es una realidad. Y aquí podemos ver muchas personas que dan su diezmo de todo su corazón, y hay personas que tal vez no lo dan. Y hay personas que dicen, es que yo no creo en el diezmo, doy la ofrenda, pero en realidad es una justificación, ¿para qué? Para ser pinche. Y perdonen que les hable así, pero esa es la realidad. Y desde que yo tengo memoria, hay unos cuadros de cerámica ahí en nuestra iglesia que no se han puesto. ¿Y dónde está Jehová Jireh ahí? Queremos a Jehová Jireh para nosotros. Y para nosotros, y para nosotros. Pero ¿por qué no hemos podido poner unos cuadros de cerámica ahí, en nuestra iglesia? Jehová Jireh para nosotros, pero ¿será que el pastor recibe todos los meses su salario completo? Y es que está la parte de Jehová Jireh que nosotros no vemos y omitimos, de que Jehová Jireh pide primero para probar mi fe, y después de que la prueba y ve mi corazón consagrado y entregado a Él, provee. Y se los dije, cuando me puse a estudiar este nombre de Dios, golpeó mi corazón. Y el objetivo es que la palabra de Dios en esta mañana también golpee el de cada uno de ustedes. Porque es muy fácil decir amén a Jehová Jireh cuando necesito. Pero cuando se trata de entregar es más difícil. Vemos a Jehová Jireh que se manifestó en la vida de Abraham a través de un cordero. Jireh se ha manifestado a mi vida por medio de Cristo. Y Jireh se manifiesta a su iglesia local por medio de la propia iglesia local. Porque somos nosotros, mis queridos hermanos, los encargados de hacer de que la obra de Dios funcione. Y de que la obra de Dios siga adelante, y que la obra de Dios prospere, y de que en la iglesia no falte absolutamente nada, y de que haya papel higiénico en los baños, y que haya toallas de cocina afuera, y de que exista el pancito allá afuera del cual todos comemos ahorita cuando yo termine, y de que la iglesia esté linda, y de que el pastor tenga su salario. Somos nosotros. Jehová Jireh se manifiesta a su iglesia por medio de su iglesia, y la iglesia somos nosotros. ¿Y por qué no escucho los amén aquí? Y aquí hay que despertar un poco, hermanos, en esto. Tenemos que despertar un poco con esto. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que experimentamos la provisión de Dios todos los días. Y como iglesia somos los que tenemos que también que ser instrumentos
en las manos del Señor para hacer que Jehová Jireh se manifieste no solamente en la vida de nuestros hermanos, sino también en nuestra propia iglesia local. Pero necesitamos entregar. Y si estamos teniendo problemas con eso, es porque hay un problema en nuestro corazón. Y aquí podría yo decir muchas cosas más, pero vamos a leer unos versículos, de esos versículos que puse ahí, 2 Corintios capítulo 9, porque esos versículos lo malinterpretan tan mal muchas veces, que no me voy a explayar o a explicar demasiado, solamente voy a hacer unas menciones por tema de tiempo. Pero dice así, versículo 5 de 2 Corintios, Pablo hablando aquí dice: por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Punto número 1. Simple. Que lo que yo le entrego al Señor no sea porque me toca, sino porque mi corazón ha preparado entregarle al Señor. 6. Pero esto digo: el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y aquí viene el versículo que usamos demasiado mal: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y aquí es donde pregunto yo: ¿cuándo Dios le ha dado a usted con tristeza? ¿Cuándo? ¿Cuándo Dios le ha dado a usted lo que le sobra? ¿Cuándo? Y poderoso Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Y es que esto es lo bonito, que Dios en su gracia es el que me provee todo y me provee hasta lo que yo tengo que devolverle a Él. Por eso dice: y poderoso Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre, no a veces, sino siempre, ¿y en qué? En todas las cosas, no en unas cuantas, sino en todas, ¿qué? Lo suficiente para que abundéis en toda buena obra. Aquí les está diciendo Pablo a los hermanos: es la gracia de Dios la que nos provee todo, aún para que ustedes vengan y preparen una ofrenda generosa para la honra y gloria de Dios, para la iglesia. Y es que cuando nosotros entendemos esto, mis queridos hermanos, ¿qué es lo que vamos a lograr? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el fin? Versículo 11 dice: para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros, ¿qué? Acción de gracias a Dios, hermanos. Es que cuando nosotros cumplimos con esta parte y tenemos este corazón, lo que vamos a producir es que el pueblo de Dios dé gracias a Dios. Y cuando yo soy de bendición a un hermano, voy a producir en el corazón de un hermano que el hermano le dé gracias a Dios. ¿Por qué? Porque la administración de este servicio, porque eso es lo que es un servicio a Dios, no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración, ¿qué? No solamente dan gracias a Dios, sino que más glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. Y es que cuando nosotros damos como tiene que ser, no solamente producimos acción de gracias, sino que el nombre de Jehová sea glorificado por medio del hermano que ha sido bendecido. Cuando lo hacemos de corazón, cuando no damos lo que nos sobra, cuando preparamos, cuando entendemos de que lo que yo tengo es la gracia de Dios en mi vida y que nada es mío y que nada me pertenece,
y que lo que estoy devolviendo es un servicio a Dios que va a traer gloria a Dios. Pero esta es la parte que no nos gusta oír. Nos encanta el Jehová Jireh, el Dios de la provisión, el Dios que me da, que me da, que me da, que me da, que me da. Pero hemos entendido en Génesis capítulo 22 que antes de que Jehová le diera a Abraham y le proveyera a Abraham un cordero, Jehová le pidió todo a Abraham. Si el Señor nos habla, hermanos, si queremos ver la manifestación de Jehová Jireh en nuestra vida, tenemos que agarrar nuestro corazón y decirle, Señor, tome. Y ese corazón nos va a llevar ¿a qué? A que entendamos de que todo lo que tengo y todo lo que soy proviene de la gracia de Dios y que debo de ser obediente. Y de que gracias a Dios comí de lunes a hoy hasta hoy en la mañana. Y de que he podido ver a Jehová Jireh en mi vida en medio de todas mis necesidades. Pero cuando en la iglesia se pide una ayuda para un hermano, todos deberíamos de tener la prontitud que tuvo Abraham. Todos deberíamos de correr, agarrar el hacha y cortar la madera para venir. Para que cuando haga falta algo en la iglesia, todos tengamos esa obediencia práctica. Para que ojalá de hoy a un tiempo se puedan poner esos cuadros de cerámica que tienen años de estar ahí sin poner. ¿Y por qué? Porque no alcanza. Les dije desde el principio, este nombre de Jehová Jireh lo entendíamos a la mitad. La parte que muchas veces nos conviene a nosotros nada más. Pero si queremos ver la manifestación de Jehová Jireh en nuestra vida, siempre, con abundancia, con todo el esplendor de la gracia de Dios en nuestra vida, Dios nos pide. Dios nos pide. Y va a poner a prueba nuestra fe y nuestra obediencia, así como lo hizo con Abraham. Y ahora sí me gustaría escuchar un amén. Vamos a dar gracias a Dios. Padre Santo, te doy las gracias por tu poderosa, Señor, y maravillosa palabra. Te doy gracias, mi Dios, porque nos enseñas, porque nos exhortas, porque hablas a nuestro corazón de una manera tan clara y tan poderosa, mi Dios. Y yo te ruego, Señor, que mi corazón haya podido tomar esta palabra, que la atesore, que la valore, que la crea y que la ponga por obra, con el único fin de traer gloria a tu santo nombre. Te doy gracias, mi Dios, por haberte revelado a Abraham como el Dios de la provisión, porque nos enseña de que eres un Dios no solamente que cumple toda promesa, sino que también cuida de sus hijos, pero también nos enseña que es un Dios que pide a sus hijos obediencia, fe, que pide una entrega total de nuestro corazón. Y te ruego que nos ayudes, Padre, para que podamos tener este nivel de consagración, para que si hay algo en nuestro corazón que nos impide tener esta liberalidad, Señor, lo podamos desechar y podamos seguir el ejemplo de Abraham
y de que de esta manera podamos entender verdaderamente el 100% de lo que significa Jehová Jireh. Te doy las gracias, mi Dios, por tu palabra, que obre en nuestros corazones y produzca fruto para honra y gloria a tu santo nombre. Te doy las gracias y dejamos el resto del culto en tus manos. Oramos en Cristo. Amén y amén. Dios bendiga su palabra, hermanos. Bendiciones.